Saludo al director del Banco Nación, Claudio Lozano. Buenas tardes, Lozano, como siempre, un gusto saludarlo. Bienvenido a la 530. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. No, faltaba más. Bueno, Lozano, ¿qué expectativas le genera la designación de Massa al frente de este, podemos decir, mega ministerio de Economía, Producción y Agricultura? Como expectativa tengo las mismas que tenía en el momento en que renunció el ministro Martín Guzmán, donde por lo menos nosotros, desde la fuerza política de la que soy parte, que es Unidad Popular, al interior del frente, creemos que era y es la oportunidad para, digamos, rectificar el rumbo, un rumbo que en materia económico y social no ha dado resultados. Y para rectificar el rumbo lo que se necesita es refundar al frente de todos, para empoderar a una gestión que ha quedado sumamente debilitada, una gestión que ha perdido 5 millones de votos en la elección de medio término, un frente que se partió en términos orgánicos frente a la votación del acuerdo con el fondo, que termina saliendo con los votos de quienes nos endeudaron, y que en esas condiciones, para poder encarar una etapa distinta, necesita refundarse, y esto implica convocar a una mesa política del frente con todos los actores, que son los partidos que lo integran, más las principales referencias de los movimientos sindicales, territoriales, sociales, de pequeña y mediana empresa, del movimiento de derechos humanos y demás, que han acompañado esto, pero estando lejos de las decisiones. Así que en ese sentido creo que ese es el punto de partida, creo que es lo que debería empoderar a la gestión para poder afrontar una situación muy compleja, porque tenemos 50 días de una corrida prácticamente cambiaria y financiera contra el gobierno nacional, una corrida sin ningún tipo de justificación en términos económicos, una corrida que tiene un componente de carácter exclusivamente político y que tiene por objeto copar el gabinete nacional y tratar de ponerle la política económica de acá al 2023 al frente de todos, y creo que por lo tanto lo que hay que tratar de hacer a ese poder que pretende esto, ponerle enfrente un poder que diga otra cosa. De lo contrario, la cuestión se complica. De hecho, venimos yo diría de una situación compleja, que es que el presidente salga a decir no nos van a doblar el brazo, y a la tarde se defina la necesidad de darle un dólar especial a quienes reclaman una devaluación, cuando no tienen justificación para tenerla. Digo, los que están reteniendo cerca de $20.000 millones de dólares, digamos, de venta de granos potenciales, la verdad que tienen precios internacionales un 30% más altos que el año pasado, tienen un dólar que en realidad está por encima de los niveles que tenía el tipo de cambio en la Argentina en el 2016 y el 2017, luego de la devaluación hecha por Macri, ni bien asume, y además tienen inversiones posibles para los pesos que les entran cuando liquidan las divisas, que los ponen a salvaguarda de la devaluación. O sea, no tienen ninguna razón ni justificación, no pierden en ningún caso, sin embargo siguen presionando. Exactamente, eso le iba a decir. Después de esta medida, el sábado, y después de esa medida, Pino a pesar de dice especulador al Estado. Exactamente. Entonces, me parece que la lógica de la concesión, que ha sido lamentablemente parte de la lógica que vinculó al gobierno con estos actores, llámese exportadores, grandes productores de exportación, llámese remarcadores o formadores de precios y demás, esa lógica de dialogar y conceder
La verdad que no da resultado porque van por todo. Cuando, digamos, distintos son aquellos reclamos que tienen fundamentos concretos. Entonces uno, al resolver el fundamento concreto del reclamo, el reclamo termina. Ahora, acá está visto que acá no hay ninguna justificación para el reclamo, y por eso cuando se concede, lo que termina pasando es que demandan más. Y bueno, me parece que eso está agotado como estrategia de gobierno, y se necesita una estrategia de gobierno distinta. Así que la expectativa es que caminemos en otra dirección. De lo contrario, estamos complejos la sociedad argentina, porque va a ser difícil remontar lo que hay que remontar, que es el tema de resolver el problema inflacionario que tanto destacaban los oyentes. Te escuchaba lo que cada uno decía desde diferentes lugares del país, de diferentes barrios y demás. El tema de un programa antiinflacionario es algo indispensable hoy para poder empezar a recomponer las condiciones de vida de la población. Y ese programa antiinflacionario tiene un primer problema, que es el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo inflacionario, que reclama devaluación, que reclama actualización tarifaria, que reclama suba de tasa de interés, y que por lo tanto no hace otra cosa que retroalimentar la evolución de los precios. Así que sortear este tema, que es programa antiinflacionario versus un acuerdo con el fondo que no lo permite, me parece que es el núcleo a resolver por parte del próximo ministro, ¿no? Y en ese núcleo que vos mencionás, Claudio, y que deja tan estrecho margen de maniobra, ¿cuáles a tu entender deberían ser las medidas más urgentes para lograr al menos ponerle un pie encima a este proceso inflacionario que parece desbocado? Mirá, en la cuestión inflacionaria uno puede pensar, hay dos variantes. Una es la variante más conocida, ortodoxa, que significa utilizar la recesión como mecanismo para desacelerar la evolución de los precios. Entonces, yo ajusto el gasto público y subo las tasas de interés o devalúo, y combino estas cuestiones, sumerjo a la economía en un proceso recesivo, y en tanto se enfría la actividad económica, los precios no es que bajen, pero tienden a desacelerarse. Esto podría ser una estrategia, no es razonable, pero es una estrategia plausible en una situación económica y social distinta. Plantear esto en una Argentina con 25 millones de personas que no llegan a fin de mes, 17 millones de pobres y 4 millones de hambrientos, en realidad plantea el problema de que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Porque si tenemos un cuadro social delicado en un contexto donde la economía se recuperó, ni que hablar el tipo de situación social que se va a plantear si la economía tiende a desacelerar, que es de hecho lo que está ocurriendo en los últimos 2 meses, con el tema de la evolución de la actividad económica. Y la otra variante es aquella estrategia de resolución que supone un papel relevante de la comunidad y del Estado en la contención del proceso. Y ahí hay varias cuestiones, básicamente hay 3. La primera es, nosotros necesitamos desacoplar los precios internacionales de los internos. Esta es una cuestión central. El instrumento más adecuado para esto son las retenciones, y efectivamente, sin hacer esto en el contexto mundial existente, que tira hacia arriba, los precios de alimentos y los precios de la energía, es difícil resolver la cuestión. Y en ese sentido, Argentina es un país donde los costos de producción local, tanto de los alimentos como de la energía, no son ni están en línea con los precios internacionales. Nada que ver. Argentina tiene una capacidad productiva con costos muchísimo menores, y por lo tanto eso es lo primero que hay que hacer valer. Si no hay solución a esto,
hay problemas para poder resolver la cuestión inflacionaria, porque uno importa la inflación mundial sin ningún tipo de limitación. El segundo punto es el comportamiento de los mercados que son absolutamente concentrados en muy pocas manos, donde uno tiene que el 6% de las firmas del mercado de alimentos y bebidas es el que controla prácticamente el 83% de todo lo que se vende, o que el 11% de los laboratorios controlan prácticamente la totalidad de la venta de medicamentos, y así sucesivamente, o donde 4 empresas metalúrgicas concentran el 80% del mercado. Digo, esta realidad tiene una sola manera de resolverse, que es sobre la base de, la aplicación del poder del Estado a través de la legislación en materia de abastecimiento, en materia de góndolas, en materia de defensa de la competencia, pero armando a mesas por cadena de producción donde estén todos los actores, y cuando digo todos me refiero a los trabajadores, a los consumidores, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado, en el marco donde están también las grandes y los grandes grupos empresarios, y en donde es el Estado articulando a todos los actores que son que ven complicada su situación por la capacidad de fijación de precios que tienen los que abusan de su poder dominante, lo que debe controlar el tema. O sea, acá hay necesidad de un control social del sistema de formación de precios. Y el tercer elemento es el tema de la inercia inflacionaria. En una tasa de inflación donde vos estás cercano al 80%, la verdad, hay que parar la pelota. Es exactamente al revés de lo que recomienda el fondo. Hay que congelar la situación en materia de precios durante 6 meses, y a partir de allí, en el marco de una evaluación de la situación de costos y de rentabilidades de los diferentes sectores, ir viendo cómo uno ordena el esquema de precios de la economía. Pero, si uno no toma estas 3 orientaciones, que por otra parte para hacer esto se requiere mucho poder político, por eso vuelvo al punto que dije antes, se requiere de un frente de todos, política, ¿no? Del frente de todos. Un frente de todos que efectivamente reconvoque a todos los actores que han estado afuera de la decisión, que hemos advertido sobre que este rumbo no caminaba y que no hemos tenido que ver con las definiciones que se tomaron, ¿no? Lozano, muy breve le pido, porque tenemos unos minutitos nada más y ya termina nuestro programa. Con respecto al tema reservas, me gustaría una reflexión de su parte, sobre todo teniendo en cuenta que están subrayando desde diversos sectores que es uno de los principales problemas que tiene hoy la Argentina, y que Massa se abocaría específicamente a este tema, incluso con búsqueda de financiación externa. Me parece, es obvio que no hay capacidad de controlar el mercado cambiario si uno carece de reservas. Es bueno decir que nosotros no tenemos reservas, no porque no hayamos tenido dólares. Tuvimos 32.000 millones de dólares hasta junio de este año de saldo comercial positivo, y no tenemos un dólar partido al medio porque se dilapidaron y no se administraron correctamente. Me parece que el tema de avanzar en el control sobre la oferta de divisas y hacer un uso adecuado de las mismas es un tema clave. El control sobre la oferta de divisas tiene que ver con todas las herramientas que tienen que ver con el comercio exterior. Me refiero con esto al tema de el transporte de ferrocarril que llega a puerto, que es un transporte que está en manos privadas y debiera estar en manos públicas. Me refiero a los puertos, que en realidad están concedidos a actores privados y deberían estar en manos públicas. Me refiero al control sobre lo que se denomina la hidrovía, el tema del canal de Magdalena, el tema de la intervención. Nosotros tenemos que salir de una situación en donde nos manejamos con la declaración jurada de las empresas en los principales rubros de exportación a una estrategia general en donde el Estado recupere las herramientas para poder controlar efectivamente los dólares que ingresan. Acá, por cada dólar de exportación, por ejemplo, el comercio de granos que ingresa a la Argentina, hay otro dólar que queda afuera. Esta discusión es una discusión central. Puede haber mecanismos transitorios, como el tema de tomar créditos con organismos multilaterales y demás. Eso es una transición, pero lo central
es recuperar el control. Y el otro tema es, ¿qué hacemos con los que están reteniendo 20.000 millones de dólares? Claro. No puede ser que esa presión de carácter político se valide sobre la base de una devaluación que termine complicándole la vida a la sociedad argentina. Lo que me parece que hay que hacer es pensar cuáles son las penalidades que en todo caso merece un comportamiento de esa naturaleza. Muchísimas gracias, Claudio. No podemos extendernos más hoy porque tenemos que entregar en 2 minutitos. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, buenas tardes.